Bienvenidos a la segunda parte del tema sobre sistema circulatorio. Pasamos a hablar de lo que habíamos mencionado en la primera clase de sistema circulatorio. Habíamos mencionado que en el sistema circulatorio existían dos partes, que era el sistema circulatorio sanguíneo y el sistema circulatorio linfático. Recordar que lo que mencionamos del sistema circulatorio sanguíneo eran las características del corazón. Recordar que el corazón estaba fijado al mediastino a través del pericardio fibroso y pues de los grandes vasos sanguíneos. El corazón tenía forma de un cono invertido. Hablamos también de las orejuelas que tenían las aurículas para aumentar la capacidad de estas y llenar de sangre a sus respectivos ventrículos. Recordar que el lado derecho del corazón llevaba sangre venosa, aurícula derecha y ventrículo derecho, mientras que la aurícula y ventrículo izquierdo llevaban sangre arterial. Todo lo que entre y salga por el lado derecho tenía sangre venosa y todo lo que entre y salga por el lado izquierdo tenía sangre arterial. También habíamos mencionado algunas partes del corazón. Recordar de partes del corazón, en la gráfica se logra ver las orejuelas, las aurículas y ventrículos y los grandes vasos sanguíneos. Y también pues en esta parte hablaremos de una parte práctica al final del video con respecto al reconocimiento de partes del corazón. También mencionamos características de cada cavidad. Recordar la aurícula derecha con su tendón de Todaro, que era la unión entre la válvula de Eustaquio y de Tevesio, la fosa oval ubicada en el tabique interauricular y el anillo de Vieussens y el tubérculo de Lower. A nivel de la aurícula izquierda, la desembocadura de las 4 venas pulmonares. En el ventrículo derecho, recordar la presencia del músculo llamado fascículo arqueado, que es una columna carnosa de segundo orden. Recordar también la válvula sigmoidea pulmonar con los nódulos de Morgagni. A nivel de la aurícula izquierda, la válvula sigmoidea aórtica con los nódulos de Arancio. Y ahí también la emergencia de las arterias coronarias a nivel del seno de Valsalva, que es la cavidad ubicada en cada valva de la válvula sigmoidea aórtica. Recordar todo el circuito mayor o circulación mayor o sistémica y la circulación menor o pulmonar, donde termina la circulación menor y donde empieza y donde termina la circulación mayor. Se hablará de las partes de la circulación mayor-menor en tipo práctica. Recordar también las válvulas del corazón y los vasos sanguíneos en otros dibujos y poder reconocerlos cuando no se encuentran con nombre. También mencionamos la circulación coronaria, vale decir, las arterias y venas coronarias que alimentan y drenan sangre del corazón, la formación del seno venoso coronario y su desembocadura. También se preguntará respecto a ello en los gráficos de la parte final de este video. Aquí se encuentra, por ejemplo, todo lo que es el recorrido de las arterias y venas coronarias. También se habla del pericardio y sus partes, pericardio y las paredes del corazón, y también pues se preguntará al respecto. Aquí en otras partes del corazón, otras partes de dibujos del corazón, también se preguntará estas partes, como pueden ver, ya está en la parte práctica. Aquí tienen un cuadro diferencial entre aurículas y ventrículos. La presencia del fascículo arqueado, recordar también la presencia del tendón de Todaro, que junto con la válvula de Tevesio y la válvula tricúspide terminan formando el triángulo de Koch, en donde sabemos que se encuentra el nódulo auriculoventricular o de Ashok-Tawara. Recordar que la fosa oval antes era un agujero llamado agujero oval en la circulación fetal. Aquí se ve lo que es recorrido de la circulación fetal en diferentes segmentos. La circulación fetal en conjunto, el anillo fibroso, que es el lugar donde encontramos a las 4 válvulas principales del corazón, la válvula bicúspide y tricúspide, y la válvula sigmoidea tanto pulmonar como aórtica. Hablamos también de la fiebre reumática como un agente infeccioso que termina causando daño a nivel de las válvulas, sobre todo del lado izquierdo del corazón. Simpático y parasimpático gobernando partes del corazón. Y también hablamos del sistema cardionector, encargado de la creación de impulsos eléctricos. Pese a que el sistema cardiorector está formado por puro músculo, estos músculos son capaces de crear corriente que hará que tu corazón pueda latir, haciendo el ciclo cardíaco que todo el mundo conoce. También se habla de la representación gráfica del electrocardiograma con la onda P, el complejo QRS y la onda T.
Se habló del pulso y del ciclo cardíaco. Recordad que en la parte de ciclo cardíaco se habló netamente de lo que era diástole y sístole, los ruidos cardíacos más famosos, que son el primer y segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco que le pone fin a la diástole y da origen a la sístole, y el segundo ruido cardíaco que pone fin a la sístole para originar nuevamente la diástole. También se habló algo sobre el tercer y cuarto ruido cardíaco. Luego de esta pequeña introducción, continuaremos con el avance de la parte 2 del video de sistema circulatorio. Bienvenidos. Gasto cardíaco. Definición. Es el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta durante un minuto. El gasto cardíaco matemáticamente es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. En un varón adulto de talla promedio, el volumen sistólico es de unos 70 centímetros cúbicos por latido y la frecuencia cardíaca de unos 75 latidos por minuto promedio. Así pues, el gasto cardíaco promedio sería multiplicar 70 mililitros por latido por los 75 latidos por minuto. Eso da aproximadamente 5.250 mililitros por minuto, es decir, cerca de 5 litros de sangre que se bombea del ventrículo izquierdo a la arteria aorta durante un minuto. Eso significa que el corazón, a nivel del ventrículo izquierdo, en un minuto termina botando toda la sangre que trae en el cuerpo. Regulación del volumen sistólico. Existen 3 factores importantes que regulan el volumen sistólico y garantizan que los dos ventrículos bombeen el mismo volumen de sangre. Estos 3 factores que garantizan que ambos ventrículos bombeen el mismo volumen sanguíneo son la precarga, la contractibilidad y la poscarga. La precarga o grado de estiramiento de la víscera antes de la contracción se dice que es la energía de contracción, la cual es proporcional a la longitud inicial de la fibra muscular cardíaca. Es decir, mientras más se estire la fibra muscular cardíaca, mayor será la fuerza de contracción. A esto se le conoce como la ley de Starling del corazón. 2. Contractibilidad. Es la fuerza de contracción de cada fibra miocárdica ventricular, gracias a agentes positivos inotrópicos que favorecen esta contracción y agentes inotrópicos negativos que disminuyen esta contracción. La poscarga es la presión que debe ejercer el ventrículo para poder abrir las válvulas sigmoideas y así botar sangre hacia las arterias. En el dibujo se observa, a mayor estiramiento de la fibra, mayor fuerza de contracción. Se aplica ahí la ley de Starling en lo que se llama precarga. En el segundo punto, se ve la fuerza de contracción. La fuerza de contracción se debe a agentes positivos y negativos. En el tercer dibujo se ve la poscarga, que es la presión que necesita ejercer el ventrículo para poder abrir las válvulas sigmoideas. Corazón normal a la izquierda, corazón crecido a la derecha. Una pregunta que fue pregunta de examen de admisión fue la siguiente. En la altura, ¿por qué el corazón crece? Debido a una disminución de oxígeno al nivel de la atmósfera, demora mucho la hematosis a nivel de los pulmones. Es decir, la arteria pulmonar retiene durante mucho tiempo su sangre debido a la demora en la hematosis a nivel pulmonar. Eso aumenta la presión a nivel de la arteria pulmonar, lo cual por consiguiente aumentaría la presión a nivel del ventrículo derecho. Y este comenzaría a retener sangre hasta aumentar más su presión y así poder abrir la válvula sigmoidea. Si el ventrículo derecho tiene más presión de sangre y aún así también la arteria pulmonar, ambas retendrían más sangre y comenzarían a crecer, lo cual se ve en personas de la altura. En personas de la altura, el ventrículo derecho aumenta de tamaño, al igual que aumenta la presión a nivel de la arteria pulmonar debido a la demora en la hematosis. Vasos sanguíneos. Existen 3 tipos de vasos sanguíneos en el cuerpo humano, que son las arterias, las venas y los capilares. Tomar en cuenta que las arterias se meten a un órgano y las venas salen del órgano. Y en el órgano terminan formándose los capilares. Como se ve en el gráfico, una arteria nace de un ventrículo, se mete a un órgano, forma capilares, del órgano salen capilares que forman a la vez venas, que finalmente terminan en las aurículas. Diferencias entre las capas histológicas de una arteria y una vena. Las capas de una arteria y de una vena son iguales en nombre,
Tienen una capa interna llamada capa íntima, una capa media o muscular y una capa externa o adventicia hecha de tejido conjuntivo. Las diferencias saltan a la vista. Las paredes de una arteria son más gruesas que las de una vena. La capa íntima de una arteria se parece a una vena solo que con la añadidura de fibras elásticas. La capa muscular en una arteria es mucho más grande que el de una vena. La capa muscular de una arteria presenta algunas fibras elásticas, aparte del tejido muscular liso, mientras que la capa muscular de una vena presenta solo fibras musculares lisas y algunas fibras colágenas. A nivel de su capa externa o adventicia, la vena tiene una capa adventicia mucho más gruesa que la de una arteria. Obsérvese la presencia de pequeños vasos sanguíneos que alimentan esta adventicia hecha de tejido conjuntivo, llamados vasa vasorum. Los vasa vasorum son los pequeños vasos sanguíneos que alimentan a los vasos sanguíneos. En la parte superior se ve la diferencia entre una arteria y una vena, sus capas y la presencia de válvulas a nivel de la vena. Estas válvulas favorecen el retorno de la sangre hacia el corazón. En la parte inferior se observa que del ventrículo sale una arteria. Esta se ramifica y forma capilares. Los capilares se juntan y terminan formando venas que al final desembocan en las aurículas. Obsérvese que por cada arteria existen dos venas. Entre arteria y vena se encuentran los capilares. Los capilares se forman a partir de arteriolas, ramas de las arterias, y los mismos capilares hacen hematosis o tisulosis que al final terminan formando vénulas y finalmente venas. Tipos de capilares. Existen tres tipos de capilares en el cuerpo humano. El primero de ellos son los capilares continuos. Un capilar continuo es aquel que se ubica en un músculo, corazón, pulmón, piel y sistema nervioso central. Estos capilares no tienen porosidades. Esto permite que la permeabilidad de estos capilares esté regulado por el transporte a través y entre las células endoteliales. El estrechamiento de las uniones, es decir, que presenta muchas uniones estrechas, proporciona la base estructural para la relativa impermeabilidad a las moléculas grandes como las proteínas plasmáticas. Los capilares continuos, al no tener huequitos, es decir, al no tener fenestras, impiden el paso de salida de proteínas del vaso sanguíneo hacia el intersticio. Capilar fenestrado. Los capilares con endotelio fenestrado se encuentran en glándulas endocrinas, glomérulos renales y en algunos vasos del tracto gastrointestinal. Estos tipos de capilares, con huequitos llamados fenestras, permiten un transporte más rápido de moléculas más grandes y de líquidos. El endotelio varía de grosor y en algunas regiones sumamente delgadas están interrumpidas por fenestraciones o porosidades circulares o poros de hasta de 80 hasta 100 nanómetros, cerrados por un diafragma muy delgado que tiene un engrosamiento central puntiforme. Capilares sinusoidales, también llamados discontinuos, permiten el paso de células a través de sus paredes. Se encuentran en hígado, vaso y médula ósea. Son de mayor tamaño que los demás capilares y tienen forma más irregular. El endotelio es discontinuo por la presencia de fenestraciones sin diafragmas. Son orificios mucho más grandes. La lámina basal también es discontinua, lo que aumenta el intercambio entre la sangre y los tejidos. Características diferenciales entre arterias, venas y capilares. Origen. Las arterias nacen de los ventrículos y terminan en los capilares. Las venas nacen en capilares y terminan en las aurículas, mientras que los capilares nacen en arterias y terminan en venas. Recorrido. Una arteria tiene recorrido profundo, muy pegado al hueso, mientras que la vena tiene doble recorrido, superficial y profundo. Recordar que existen dos venas por cada arteria. El recorrido de los capilares siempre es variable. Tendencia. Las arterias tienden a ramificarse, es decir, son divergentes. En cambio las venas tienden a juntarse, por lo tanto son convergentes. En el caso de los capilares se mantienen igual. Aspecto. Las arterias tienen forma de un tubo liso, mientras que las venas son de tipo tubular pero nodoso, es decir, de aspecto bollado. Los capilares son tubulares. Válvulas. Las arterias solo tienen válvulas en su origen y se llaman válvulas sigmoideas.
Las venas tienen válvulas en todo su trayecto, lo cual asegura el retorno de sangre hacia el corazón. Los capilares no presentan válvulas. Número. Las arterias son la mitad en el número de cuanto venas, ya que por cada arteria existen 2 venas. Los capilares son múltiples. Calibre. Mientras las arterias se van ramificando, van disminuyendo su calibre, es decir, su diámetro. Las venas, mientras se van juntando, van aumentando su calibre y se van haciendo más grandes. Los capilares siempre mantienen su mismo calibre. Sangrado. Cuando una arteria se rompe, la sangre sale chisgueteando, es decir, a borbotones, con las constantes eyecciones. Las venas, cuando se cortan, la sangre sale a chorro continuo, mientras que los capilares, la sangre también sale a chorro continuo. Cuando las arterias y venas están sin sangre, se comportan distinto. Cuando una arteria está sin sangre, mantiene su calibre, es decir, sigue redonda, mientras que las venas, cuando pierden sangre, se terminan aplanando. Los capilares mantienen su calibre. Pulso. Las arterias tienen pulso, es decir, la sangre choca con la pared de la arteria haciendo que se estire. La vena y el capilar no presentan pulso. Contenido de sangre. La arteria siempre lleva sangre oxigenada, es decir, sangre arterial, a excepción de la arteria pulmonar. La vena siempre llega sangre desoxigenada, es decir, sangre venosa, a excepción de la vena pulmonar. Los capilares son los que hacen hematosis y tisulosis, por lo tanto, llevan ambas sangres. Paredes. Las arterias tienen pared muscular gruesa, mientras que las venas tienen una pared muscular delgada. Los capilares no presentan pared muscular. Tejido elástico. Como hemos indicado, las arterias tienen abundante tejido elástico, mientras que las venas tienen escaso tejido elástico, lo que más tienen son fibras colágenas. Los capilares no presentan ni tejido elástico ni fibras colágenas. Lumen o diámetro. Debido a que las arterias tienen paredes gruesas, el diámetro es pequeño. En cambio, las venas, el diámetro de la luz es grande, al igual que los capilares. Permeabilidad. La arteria y la vena no son permeables, a diferencia del capilar, que sí lo es debido a los orificios que presenta. Válvulas. Como indicamos, las arterias presentan válvulas sigmoideas en su origen, que son la válvula sigmoidea aórtica y pulmonar. En las venas hay válvulas en todo el trayecto. Los capilares no presentan válvulas. Transporte de sangre. Recordar que las arterias sacan sangre del corazón, las venas llevan sangre al corazón y los capilares unen arterias con venas. Presión. La presión de una arteria es bastante alta. Oscila con un máximo de 120 milímetros de mercurio a un mínimo de 30 milímetros de mercurio en las arteriolas. Las venas, su presión es baja, de 15 milímetros máximo hasta 2 milímetros de mercurio mínimo a nivel de las venas cavas. Los capilares presentan una reducida presión, no tan baja como las venas, pero que oscila entre los 30 y los 15 milímetros de mercurio. Movimiento. Las arterias mueven la sangre rápidamente. Sin embargo, las venas y los capilares mueven sangre lentamente. En la altura, recordar que debido a la falta de oxígeno, la hematosis demora y el tamaño del corazón se ve afectado, sobre todo a nivel del corazón derecho. Arterias. La principal arteria del cuerpo humano es la arteria aorta. Esta, como saben, sale del ventrículo izquierdo y luego asciende, formando la aorta ascendente, de la cual nacen las arterias coronarias. Luego forma el callado aórtico, de los cuales salen 3 arterias. Uno, el tronco brachiocefálico, por el lado derecho. Otro, la arteria carótida primitiva izquierda. Y la otra, la arteria subclavia izquierda. Esta última se va al miembro superior izquierdo. El tronco brachiocefálico termina ramificándose en arteria carótida primitiva derecha y arteria subclavia derecha, que va al miembro superior derecho. Luego aparece la aorta descendente. Esta aorta descendente termina formando las arterias bronquiales, las cuales posteriormente veremos alimentan al pulmón. Luego, a nivel del abdomen, forman una arteria famosa llamada tronco celíaco, el cual a su vez alimenta el vaso a través de la arteria esplénica, aumenta el estómago a través de la arteria gástrica y también alimenta el hígado. Luego baja para formar las arterias mesentéricas, superior e inferior, que alimentan al intestino delgado e intestino grueso. Finalmente las arterias renales y al final las arterias ilíacas primitivas, que es donde termina la arteria aorta. Las arterias ilíacas primitivas alimentarán al miembro inferior.
Se observa en la imagen a la aorta ascendente, a las arterias coronarias, al tronco brachiocefálico, la arteria carótida izquierda y la subclavia izquierda, a nivel del callado. En la aorta descendente se ve el tronco celíaco, a la arteria mesentérica superior e inferior, a las renales y gonadales. Finalmente, la arteria aorta termina ramificándose en arterias ilíacas, donde termina, y también una arteria llamada arteria sacra. En el gráfico de la derecha se observa la terminación de algunas de las ramas de la arteria aorta. A nivel del callado aórtico se forman las arterias del tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. A nivel de las arterias subclavias emergen arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales forman un tronco a nivel del cerebro llamado tronco basilar, el cual pasa por delante de la protuberancia anular o puente de Barolio. De esta, junto con las arterias ilíacas internas, termina formándose un polígono a nivel de la base del cerebro, conocido con el nombre de polígono de Willis, del cual emergen arterias que alimentan al cerebro y al cerebelo. Venas. Existen dos venas famosas que recogen sangre de todo el cuerpo. Son la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior recoge sangre de la cabeza a través de las venas yugulares y de los miembros superiores a través de las venas subclavias. Las venas yugulares y las venas subclavias se unen para formar un tronco llamado tronco brachiocefálico venoso. Los dos troncos brachiocefálicos venosos se juntan para formar la vena cava superior, que termina en la aurícula derecha. En el caso de la vena cava inferior, esta nace de las venas ilíacas, que vienen a su vez de los miembros inferiores. De ahí asciende a través de las venas mesentéricas, venas renales, venas suprahepáticas y al final desemboca también en la aurícula derecha. En el gráfico se observan a las principales venas del cuerpo. Las venas pulmonares son las responsables de tomar sangre rica en oxígeno desde los pulmones y llevarlos hacia la aurícula izquierda. El seno venoso coronario recoge sangre venosa de las paredes del corazón y allí se encuentra la válvula de Tevesio. Recordar que desemboca a nivel de la aurícula derecha. Las venas cavas. Recordar que ambas venas cavas con sangre desoxigenada también terminan en la aurícula derecha. Vena safena. Es una de las principales venas del sistema venoso. Las venas safenas son responsables del transporte de sangre venosa de abajo hacia arriba a nivel del miembro inferior. Las venas safenas a nivel de medicina son también importantes, ya que ellas pueden terminar formando bypasses en las arterias coronarias que estén obstruidas, para así favorecer la llegada de sangre a las paredes del corazón. Presión arterial. Consiste en la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. La presión dice que es directamente proporcional a la fuerza de contracción del corazón, al volumen de sangre y a la resistencia periférica dada por la arteria. En el hombre, los valores de promedio de presión son dos: presión sistólica y presión diastólica. Cuando la válvula sigmoidea se abre, la sangre sale en forma diagonal por la eyección, chocando con la pared de la arteria causando el pulso. La presión de choque se ha calculado como presión sistólica y de 120 milímetros de mercurio. Cuando la sangre regresa por efecto de la gravedad y termina cerrando las válvulas sigmoideas, esa presión a nivel arterial se conoce como presión diastólica y equivale a 80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión a nivel arterial es sistólica sobre diastólica, 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Presiones a nivel de algunos vasos sanguíneos. En la arteria aorta, la presión máxima es de 120 y la mínima 80, es decir, sistólica con diastólica. En otras arterias, la presión sistólica es de 80 y la diastólica de 50. En las arteriolas de 50 y 30. En capilares, la presión sistólica llega a 30 y la diastólica a 15. En las vénulas, la máxima presión es de 15 y la mínima de 10. En otras venas de 10 a 5 milímetros de mercurio. A nivel de las venas cavas, las más cercanas al corazón, es de 5 a 2 milímetros de mercurio. Y en la aurícula derecha, finalmente, la presión es 0. El flujo sanguíneo es unidireccional, es decir, que va desde la zona de más alta presión a la zona de más baja presión. La arteria aorta es la que soporta la mayor presión. De allí que sus paredes son mucho más gruesas. La frecuencia del pulso es normalmente la misma que la del corazón. En reposo es habitual que sea de unos 70 a 80 latidos por minuto, promedio 75. La taquicardia es la frecuencia cardíaca o del pulso rápida en condiciones de reposo mayor a 100 latidos por minuto. Por otra parte, la bradicardia es la frecuencia cardíaca lenta,
debido a un pulso reposo menor a 60 latidos por minuto. Los deportistas con entrenamiento de resistencia suelen tener bradicardia. Sistema porta hepático. Las venas generalmente se juntan y van hacia el corazón. Sin embargo, hay una vena, llamada vena porta, que nace de las vísceras y en lugar de irse al corazón se dirige al hígado, transportando nutrientes. Esta vena porta, que fue pregunta de examen de admisión, es la unión de las venas mesentérica superior con las venas mesentérica inferior y gastroesplénica. La vena gastroesplénica es la que viene del estómago y del bazo. Esta se une con la mesentérica inferior, que viene del colon descendente y sigmoides. Forman un tronco que al final termina uniéndose con la vena mesentérica superior, que viene del intestino delgado y el colon ascendente. Ambas, al unirse, forman la vena porta, que transporta los nutrientes hacia el hígado. Recordar que existen 2 venas por cada arteria. Las venas superficial y profunda se comunican entre ellas a través de ramas comunicantes, también llamadas perforantes. Las válvulas, como se observa en el dibujo, favorecen el retorno de sangre hacia el corazón, impidiendo el reflujo. La contracción muscular también ayuda al retorno de sangre venosa hacia el corazón, pero la principal razón por la cual la sangre regresa al corazón es por la misma contracción del corazón hacia el bombeo de sangre. Los aneurismas son dilataciones de las arterias, debido a debilidad de su pared. Estos mayormente se ven a nivel de la aorta o a nivel del polígono de Willis. Si las válvulas no pueden evitar el retorno de sangre, terminan provocando dilatación de las venas conocidas como varices. La capacidad de los reflejos de los senos aórticos y carotídeos para corregir el descenso de la presión arterial es muy importante cuando una persona está acostada, se sienta o se pone de pie. Tales movimientos disminuyen la presión y el flujo sanguíneo en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza, fenómeno llamado hipotensión ortostática. Sin embargo, dicha reducción es contrarrestada rápidamente por los reflejos simpáticos. En ocasiones, esto funciona con lentitud mayor de lo normal, ante todo en ancianos, situación en que el individuo puede desmayarse si se pone de pie con rapidez excesiva, como consecuencia del aporte inadecuado de sangre hacia el cerebro. Hipotensión ortostática es la disminución de 20 milímetros de mercurio o más en la presión arterial sistólica o de 10 milímetros de mercurio o más en la presión arterial diastólica dentro de los 3 minutos de haber adoptado la bipedestación, y está causada por una respuesta inadecuada de la presión arterial en el paso a la bipedestación. A nivel de la arteria aorta en el callado aórtico y a nivel de la arteria carótida, justo en la bifurcación de las arterias carótida externa e interna, existen pequeñas dilataciones llamadas seno aórtico y senos carotídeos. Estos 2 senos presentan varoreceptores, reguladores de la presión arterial. Cuando la presión aumenta, ellos disparan respuestas hacia el bulbo raquídeo. Debido a que el bulbo se da cuenta del aumento de la presión, él decide disminuir la frecuencia cardíaca y también decide bajar la presión arterial con vasodilatación. Esto regulará el aumento de presión. En el caso opuesto es igual. Cuando baja la presión arterial, el seno aórtico y carotídeo, al darse cuenta de ello, le mandan la señal al bulbo raquídeo, el cual como respuesta aumentará la frecuencia cardíaca, causando taquicardia y por consiguiente aumento de la presión arterial. Patologías genéticas del corazón. Existen muchas patologías como la coartación de la aorta, que es la estrechez de la arteria aorta. La comunicación interauricular, cuando no se cierra el agujero de Bottal. El conducto arterioso permeable, cuando la arteria aorta y la pulmonar siguen comunicadas en una persona ya nacida. Y la más grave, la tetralogía de Fallot, donde existen 4 patologías genéticas en frecuencia. Comunicación interauricular. Los síntomas que se presentan pueden comenzar en cualquier momento después del nacimiento y en la infancia. Pueden incluir dificultad respiratoria, también llamado disnea, infecciones respiratorias muy frecuentes en niños, sensación de percibir los latidos cardíacos, es decir, palpitaciones, en adultos, y falta de aliento con la actividad. En la comunicación interauricular, la sangre venosa termina mezclándose con la sangre arterial. Esto termina disminuyendo la cantidad de oxígeno para los tejidos. Comunicación interventricular. Las personas con CIB
comunicación interventricular, pueden no presentar síntomas. Sin embargo, si el orificio es grande, el bebé a menudo tiene síntomas relacionados con insuficiencia cardíaca. Los más comunes son dificultad respiratoria, respiración rápida y forzada, palidez de la piel, insuficiencia para aumentar de peso, frecuencia cardíaca rápida, sudoración al comer, infecciones respiratorias frecuentes. En la comunicación interventricular, como hay comunicación entre los ventrículos, la sangre arterial pasa hacia el lado venoso. Esto disminuirá la presión a nivel del ventrículo izquierdo y por lo tanto la disminución a nivel de la arteria aorta. Si la presión disminuye en la arteria aorta, será muy difícil darle oxígeno a los tejidos. Esto causará los síntomas de insuficiencia respiratoria. Conducto arterioso permeable. El ductus arterioso permanece abierto por 3 días posparto. Los niños con ductus arterioso permeable generalmente no presentan síntomas observables. Sin embargo, aquellos con aberturas bastante grandes pueden presentar síntomas o signos más comunes, que son los siguientes: dificultad para respirar, cianosis, color azul de la piel, retraso en el desarrollo, cansancio, soplo cardíaco y cardiomegalia, agrandamiento normal del corazón. Si hay un ductus permeable, la sangre de la arteria aorta pasará a la arteria pulmonar. Esto disminuye la presión a nivel de la arteria aorta, dificultando la oxigenación de los tejidos. Tetralogía de Fallot. También es una causa de cianosis. La forma clásica de la tetralogía de Fallot abarca 4 anomalías que son las siguientes. Primero, comunicación interventricular. Segundo, estrechamiento de la arteria pulmonar, sobre todo a nivel de la válvula. Cabalgamiento o dextraposición de la aorta. La arteria aorta, en lugar de nacer del ventrículo izquierdo, se ve que comienza a nacer del ventrículo derecho, combinando así su sangre arterial con la venosa. Esto disminuirá la cantidad de oxígeno para los tejidos. También hay engrosamiento de la pared muscular del ventrículo derecho, es decir, hipertrofia ventricular derecha. Angina es un dolor o molestia en el pecho que se siente cuando no hay suficiente irrigación sanguínea hacia el músculo cardíaco. Este músculo cardíaco necesita el oxígeno que transporta por la sangre. La angina puede sentirse como una presión o un dolor opresivo en el pecho. También puede haber dolor en los hombros, o en los brazos, o en el cuello, la mandíbula o la espalda. La angina es un síntoma de la enfermedad de las arterias coronarias, la enfermedad cardíaca más común. Esto ocurre cuando una sustancia llamada placa se acumula en las arterias que llevan la sangre al corazón, reduciendo así el flujo sanguíneo hacia el corazón. Infarto agudo de miocardio. Como indicamos anteriormente en lo que correspondía a angina, normalmente el infarto agudo puede ocurrir debido a una obstrucción a nivel de las arterias coronarias. Si la arteria coronaria se obstruye, debido a grasa generalmente, esta rama dará poco oxígeno hacia el tejido cardíaco. El miocardio sin energía comienza a morir, causando necrosis. El área con necrosis se llamará área isquémica. Las causas de la estrechez de las arterias coronarias son frecuentemente 2. Una, la ateroesclerosis, que son placas de grasa que disminuyen la luz de las arterias. Y otra, con menor frecuencia, la formación de coágulos que obstruyen la luz de la arteria. Factores de riesgo. En el caso de infarto de corazón, los factores de riesgo son la hipertensión, el colesterol alto, el tabaco, la obesidad, el sedentarismo y la edad avanzada. Síntomas: dolor tipo opresión en la zona del esternón muy intenso, sudor frío y mareo, dolor en la parte alta del abdomen, dificultad para respirar, ganas de vomitar y pérdida del conocimiento. Consecuencias del infarto agudo de miocardio. Si el infarto agudo de miocardio es muy intenso, hay insuficiencia cardíaca de por vida, con congestión pulmonar subsiguiente. Si el infarto agudo de miocardio es de pequeña extensión, su vida es normal pero controlando los factores de riesgo. Puede haber arritmias ventriculares o bloqueo del corazón, pero ellas se controlan con desfibriladores o marcapasos. Puede padecer de angina inestable, signo de alto riesgo para infarto agudo de miocardio o muerte súbita. En la angina inestable, no hay bloqueo completo ni tampoco hay muerte completa de los tejidos. El flujo insuficiente de sangre hacia el músculo cardíaco debido a estrechamiento de la arteria puede causar este dolor de pecho de la angina. Arritmia cardíaca. El corazón debe latir rítmicamente, debido a la corriente que pasa por esta a través de los nódulos ya mencionados anteriormente. La frecuencia cardíaca normal está entre los 60 y 100 latidos por minuto. Motivos de la arritmia cardíaca. Cuando el impulso eléctrico no se genera adecuadamente, es decir, si la corriente no pasa de frente al nódulo atrioventricular o simplemente no se forma correctamente en el nódulo sinusal. Si el impulso eléctrico se origina en un punto erróneo, es decir, un marcapaso ectópico, que los caminos de la conducción de electricidad sean alterados. Alguna anormalidad en las fibras de conducción. Los síntomas principalmente son palpitaciones, es decir, sensación de latido cardíaco, mareo, síncope o desmayo y dolor torácico.
un electrocardiograma normal. En la parte superior y en la parte inferior con arritmia. A la izquierda un ritmo sinusal normal, o sea un ritmo cardíaco normal, y a la derecha un ritmo cardíaco anormal debido a daño a algunas fibras de conducción. Para saber el origen de la arritmia sería bueno hacer un estudio electrofisiológico. Para ello se introduce un catéter a nivel de las venas femorales, las cuales terminan yendo hacia la aurícula derecha y registrar el latido cardíaco o la frecuencia y su arritmia. También es posible que se pueda hacer un ecocardiograma para observar algún daño tal vez o lentitud en la contracción. Finalmente, en caso de riesgo de arritmia, es bueno colocar un desfibrilador implantable. El desfibrilador se encargará de mandar impulsos eléctricos al corazón cuando éste no esté haciéndolo de forma rítmica. Insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca el músculo no se contrae de manera fuerte, por lo tanto, llegaría muy poca sangre a los tejidos y los ventrículos comenzarían a crecer. Causas: cardiopatía isquémica, enfermedad del músculo del corazón, o sea, miocardiopatías, valvulopatías o simplemente arritmias. Síntomas de la insuficiencia cardíaca: fatiga muscular, agua al recostarse, plenitud abdominal, tos seca, líquido en los pulmones y anorexia. También hay mareo, confusión, pérdida de recuerdos, mente en blanco, pérdida de la conciencia, retención de líquidos, nicturia, disnea de esfuerzo, dificultad para respirar, fatiga. Normalmente, en casos de falta de irrigación sanguínea que puede causar la insuficiencia, se pueden hacer dos tratamientos de revascularización. Uno de ellos es colocar dentro de la arteria un dilatador de arterias, conocido como catéter de balón dilatado. A eso se conoce como angioplastía. También se pueden colocar bypasses que mejoren la irrigación del corazón. Evitar el consumo de alcohol, el exceso de peso y las comidas con sal. También el exceso de agua debido a la retención de líquidos. También se puede hacer un tratamiento de resincronización cardíaca, TRC, que son aparatos que favorecen la estimulación del corazón para que éste se contraiga con eficacia. El desfibrilador automático implantable, que favorece la estimulación del corazón en forma rítmica. Finalmente, si el daño es muy grave, puede ser posible el trasplante cardíaco. Aneurisma. Existen varios lugares donde se dilatan las arterias. Puede ser a nivel de la aorta abdominal, a nivel cerebral en el polígono de Willis, a nivel de la arteria poplitea que está en la parte posterior de la rodilla, aneurisma de la arteria mesentérica o tal vez de la esplénica. Si el aneurisma se rompe, puede causar hemorragias severas a nivel interno. Los aneurismas se dividen en falsos y verdaderos. Normalmente los aneurismas verdaderos son cuando se dilatan las paredes de las arterias por completo, es decir, el estiramiento ocurre en las tres paredes de la arteria. En el caso de un aneurisma falso, normalmente solo se estira una de las paredes de la arteria, no todas de por sí. A veces los aneurismas pueden ser causados por los mismos ateromas, es decir, acúmulos de grasa dura a nivel de la arteria, lo cual también estrecha la luz de la arteria, provocando también formación de coágulos y posibles infartos. Patologías del electrocardiograma. Normalmente obsérvese la formación de la onda P en la despolarización de las aurículas, el complejo QRS en la despolarización de los ventrículos y finalmente la onda T en la repolarización ventricular. A la izquierda se ve un electrocardiograma normal. Cuando el complejo QRS es demasiado alto, eso indica que hay un crecimiento exagerado del ventrículo izquierdo, es decir, hipertrofia ventricular izquierda. Cuando el QRS es demasiado ancho, implica hipertrofia del ventrículo derecho. En la parte inferior se observa la onda P normal, lado izquierdo. Si la onda P es demasiado alta, implica un crecimiento de la aurícula derecha, mientras que si la onda P es demasiado ancha, implica crecimiento de la aurícula izquierda. Obsérvese a la izquierda la onda T, que es ligeramente más grande que la onda P. Si la onda T se vuelve demasiado alta, o en forma de tienda de campaña, implica un aumento de potasio en sangre, lo que causaría daño al corazón, o una excesiva hiperrepolarización.
lo cual indica que si la onda T es demasiado alta, hay hiperpotasemia. Si la onda T se aplana, significa que hay hipopotasemia, es decir, hay poco potasio en sangre. Obsérvese la onda P con respecto al complejo QRS. Si el segmento PR se acorta, es decir, la onda P se acerca mucho al complejo QRS, existe taquicardia o síndrome de preexcitación. Si el segmento PR es demasiado largo, es decir, la onda P se aleja demasiado del complejo QRS, existe un daño en alguna de las ramas de las de His. La onda Q demasiado grande implica un infarto en el pasado. Si el segmento ST está muy elevado, implica un infarto inmediato, cosa que generalmente no puede observarse a nivel del electrocardiograma. La persistencia de elevación del segmento ST, luego de meses de infarto, nos debe hacer pensar en un aneurisma. Si el segmento ST está elevado y desaparece la onda T, o ésta se llega a invertir, implica pericarditis. Si existen muchas ondas P muy juntas, implica una excesiva contracción de las aurículas, la cual conocemos en medicina como fibrilación auricular. Soplo cardíaco. El soplo es un ruido a nivel del corazón que se escucha como un soplido. Normalmente de dos tipos, inocente o valvular. El valvular es debido a un daño en la válvula, tanto de las auriculoventriculares como las sismoideas. El soplo inocente se da por aumento del flujo sanguíneo y generalmente se ocurre en la juventud o niñez. El soplo valvular, por daño de válvula, puede ser sistólico o diastólico. Si es sistólico o diastólico, puede ser por estenosis o insuficiencia. Estenosis es el endurecimiento de la válvula. Cuando ésta debía abrirse, ésta se mantiene cerrada en estenosis. Y en insuficiencia es cuando la válvula está demasiado débil. Por lo tanto, en lugar de estar cerrada, permanece abierta. En la parte superior se ve la válvula auriculoventricular abierta, normalmente. Supuestamente la válvula sismoidea debía estar cerrada. Sin embargo, obsérvese que la válvula está abierta pero hacia arriba, lo cual implica que la válvula está débil. Es un soplo diastólico por insuficiencia de la válvula sismoidea pulmonar. En la parte superior derecha se observa un soplo sistólico por insuficiencia de la válvula tricúspide. La válvula tricúspide debía estar cerrada durante la eyección y sin embargo está abierta hacia arriba. Esto hará que la sangre regrese hacia arriba del corazón, favoreciendo el reflujo. En la parte inferior se observa un soplo diastólico por estenosis de la válvula tricúspide. La válvula tricúspide, en lugar de estar abierta, permanece cerrada, debido a endurecimiento de la válvula, lo cual conocemos como estenosis. Soplo sistólico por estenosis de la válvula sismoidea aórtica. Obsérvese la válvula sismoidea pulmonar abierta normalmente y la válvula sismoidea aórtica con una de sus válvulas cerrada, ello debido a estenosis. Sistema linfático. Está formado por un líquido llamado linfa, la cual circula por el interior de los vasos linfáticos, y un conjunto de órganos entre los que se encuentran los ganglios linfáticos. Se encarga de recoger linfa del líquido intersticial, así como las pocas proteínas que se acumulan en el intersticio, evitando el aumento de volumen y presión en este espacio, y correspondiente hinchazón, es decir, evita los edema. Por otra parte, recogen grasas absorbidas de las vellosidades intestinales. El líquido intersticial y las proteínas son absorbidas del intersticio hacia los capilares linfáticos. La linfa nace del líquido intersticial. Esta linfa circula a través de los vasos linfáticos y contiene agua, proteínas, lípidos, iones, linfocitos, glucosa y oxígeno. Pero también presenta gérmenes. Así que esta linfa debe terminar siendo limpiada en pequeñas dilataciones de los vasos linfáticos llamadas ganglios linfáticos. Son especialmente estos ganglios linfáticos abundantes en las axilas, cuello, región inguinal y abdomen. Como indicamos, la función del ganglio es la de limpiar la linfa, filtrarla, fagocitar sustancias extrañas y formar linfocitos. Recordar que el sistema linfático también transporta grasa de los intestinos. Una vez que el ganglio ha limpiado la linfa, la devuelve hacia la sangre a través de vasos linfáticos eferentes, con la linfa ya purificada. Estos vasos linfáticos eferentes terminan desembocando en las venas subclavias, devolviéndole la linfa limpia hacia la sangre. Los vasos linfáticos de paredes muy permeables
se encuentran situados entre las células de los distintos tejidos que conducen linfa. La gran vena linfática lleva linfa limpia y la desemboca en la vena sucral derecha. Esta gran vena linfática recoge linfa del brazo derecho, de la mitad derecha del tórax y la mitad derecha de cabeza y cuello. El conducto torácico desemboca su linfa en la vena subclavia izquierda. Este conducto torácico nace en la cisterna de Beckett, ubicada en el abdomen. Asciende y termina desembocando en la vena subclavia izquierda. Recoge linfa del brazo izquierdo, mitad izquierda del tórax y mitad izquierda de cabeza y cuello. La cisterna de Beckett, ubicada en el abdomen, es un pequeño depósito abdominal, a donde se pongan los vasos linfáticos provenientes de los vasos quilíferos, es decir, de los intestinos, y también de las extremidades inferiores y del resto de vísceras abdominales. El juego comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en 3, 2, 1.
comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en 3, 2, 1.
juego comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en 3, 2, 1.
El juego comienza en 3, 2, 1.